No, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. De verdad, ayer había y eso que ayer estaba el famoso Néstor Gorojoki. Por favor, párate, Néstor, para que la gente te salude, ¿vale? El famoso Néstor Gorojoki. Yo se lo hago porque a él no le gusta. Yo no voy a decir casi nada. Oye, ayer lo que, lo que yo voy a aportar sobre este tema ya lo comentábamos ayer. eh, y lo acabamos de decir otra vez para la televisión. Es un, Esto que ayer tratábamos desde una perspectiva, ayer tuvimos tres intervenciones extraordinarias, bueno, cuatro, las cuatro estuvieron muy buenas, pero me refiero específicamente, ayer tuvimos la oportunidad de compartir una mirada desde Brasil, otra mirada desde Bolivia y otra mirada desde Argentina, que fue la que nos compartió Néstor. Y estuvo también con nosotros un venezolano, un compañero, un amigo, Diego Sequera. Y hoy la idea es abordar este mismo fenómeno, este mismo problema desde una perspectiva, bueno, evidentemente nacional, ¿no? Nos acompaña Ociel, de todas maneras, no le voy a, el currículum lo lee, es nuestro compañero, ¿no? Pero nos acompaña Ociel, que es, digamos, un conocedor de la materia. Con conocedor de la materia me refiero a que Ociel ha estado particularmente interesado en estudiar este tema de, de los orígenes de las dos grandes fuerzas en pugna en Venezuela y cómo eso se expresa, entre otras cosas, o cómo a una de esas fuerzas les caracteriza justamente el menosprecio por lo popular y el tema del odio justamente, ¿no? Por supuesto, bueno, todos conocen a Carola Chávez. eh, Carola, con la humildad que la caracteriza y con un estilo, eh, eh, digamos, bastante ameno desde el humor. eh, el humor es un género que suele, yo no sé si eso es correcto decirlo así, pero es uno que suele subestimarse mucho. En Venezuela yo recuerdo que un amigo me decía, en Venezuela no hay teóricos, hay ensayistas, ¿no? Como si el ensayo fuera un género menor. Lo que hay es más bien, eso forma parte pues de esas cosas de nosotros los latinoamericanos, ¿no? De cómo nosotros nos autoconvencemos de nuestras supuestas limitaciones cuando eso lo hablaba yo con un compañero, un poeta que vino hace poco, puertorriqueño, que me decía, hermano, la ensayística venezolana es la mejor ensayística de este hemisferio, ¿no? Ustedes tienen a los mejores ensayistas. Yo no sé si en Argentina hay tan buenos como venezolanos, pero aquí hay una tradición de ensayistas extraordinarios. Eh, pero me refiero a esto, porque de la misma manera que hay una tradición de ensayistas extraordinarios, hay una riquísima tradición de gente que desde el humor ha dicho lo que hay que decir y sobre todo las cosas que no se pueden decir, ¿no? Y se han hecho reflexiones muy profundas a partir de episodios muy sencillos y muy cotidianos. Y yo creo que, eh, nosotros que solemos ser bastante duros con nuestros valores y con nuestra gente más lúcida. Yo creo que en justicia hay que decir que ese es el extraordinario, el muy extraordinario aporte que hace gente como Ciel, que seguramente, o Ciel, que digamos es una persona que suele pasar, digamos, de bajo perfil. Para mí, Ociel es uno de los analistas políticos más lúcidos de este país. Prácticamente no escribe, es una lástima, ¿no? Yo se lo he dicho muchas veces, él debería escribir mucho más. Un brillante analista político. Carola es una extraordinaria cronista desde el humor, de las cosas más complejas y de las cosas, eh, más, digamos, eh, sobre las que a veces tanto cuesta hablar, ¿no? Y siempre el humor es una manera muy inteligente, además, de abordar esos asuntos. Y bueno, tenemos el honor de que nos acompañe por segunda vez. Oscar León es el primero que nos acompaña por segunda vez en este foro permanente. Oscar León es nuestro director ejecutivo del Centro Nacional de Historia, que todos sabemos es una de las, yo diría, yo me atrevería a decirlo, bueno, lo digo en privado con toda propiedad, yo hice mucha pena. Creo que de las instituciones académicas y de investigación fundadas en revolución, a mi juicio, no es porque yo sea ministro de Cultura,
es la de mayor calidad. Eso era así antes de que yo llegara. Más bien desde que yo llegué la cosa ha como, ha como perdido fuerza, pero para eso está llegando Oscar ahí, para que ponga orden. Bueno, eh, el odio, el tema del odio, ya para cerrar, uno siempre dice que cuando uno dice que habla poquito, el tema del odio, yo lo que planteo es que un poco ayer era como lo que quería plantear al final de la jornada de ayer, pero bueno, ya era tarde, estábamos cansados. El odio en la política es un tema que no debe verse, no debe verse, no estamos hablando de un problema moral, ¿no? No es que unos seamos buenos y otros malos, y no es que unos odiemos y otros no. Es que, y yo voy a repetir el mismo ejemplo que ponía ayer y que acabo de utilizar otra vez para la televisión. El hecho de que el antichavismo pueda coexistir sin ningún problema en el barrio con el chavismo mayoritario y el hecho de que el chavista no pueda coexistir de la misma forma con el antichavismo mayoritario en la urbanización, eso no es casualidad. Eso no es casualidad en lo absoluto. Eso habla mucho de la manera como cada una de las fuerzas políticas ve al otro, la manera como construye a su adversario o a su enemigo político. Hay una fuerza política que reconoce al otro como ese otro con el que va a luchar para imponerse. Hay otra fuerza política que desconoce al otro, no entiende cómo es que llegó ahí, no lo entiende, ni siquiera lo reconoce como ser humano, no lo reconoce como un sujeto inteligente, no lo reconoce como un sujeto bello, es todo lo contrario, es como el sujeto que representa todo lo que de malo hay en la sociedad, ¿no? Así fundamentalmente se constituyó el antichavismo en Venezuela. Yo no quiero decir que todo el antichavismo sea así, pero desconocer que eso esté en la raíz de ese fenómeno político que es el antichavismo, a mí me parece un acto de cinismo muy grande. Y luego están las prácticas, ¿no?, de esa fuerza política. Y lo comentábamos ayer también, ¿no? Yo hablaba de lo que a mí me había provocado ver en Brasil el 15 de marzo pasado a los mismos monigotes colgados, ¿no? Con la cara, en este caso de Dilma y del compañero Lula, que nosotros vimos aquí el año pasado. Y que habíamos visto en México como una cosa casi pintoresca y sobre todo muy extraña, muy lejana, ¿no? Porque México cada vez es una cosa más lejana para nosotros, cada vez más está más lejos. Y sobre todo asociado, bueno, a esa violencia entre mafia del narcotráfico, ¿no? En Venezuela se politiza el fenómeno con los guarimberos y bueno, lo volvemos a ver en Brasil muy recientemente, ¿no? Y la reflexión que nosotros hacíamos era, ¿cómo es posible que, o sea, que en un contexto de democratización, con todas las diferencias que pueda haber, incluidas las debilidades que puedan tener cada uno de los procesos, con todas las diferencias que pueda haber entre los procesos, en este caso brasileño y venezolano, ¿cómo es posible que en un proceso de democratización de estas sociedades, cómo es que eso engendra manifestaciones de intolerancia política, que es una manera demasiado edulcorada todavía de decirlo? ¿Cómo engendra manifestaciones de odio político con las que uno se ve obligado a lidiar, ¿no?, en nombre de la democracia, ¿no? Es decir, hay un otro que me está representando como una persona que tiene que ser colgada, es decir, hay un otro que me está representando como una persona que él desearía que estuviera muerta y yo me la tengo que calar, ¿no? Esa es como la reflexión más desde la cotidianidad. Nosotros lo que nos planteamos era hacer esta reflexión, bueno, con un poco más de, digamos, rigor, pero más que rigor, colectivamente. Una discusión que tiene que hacerse colectivamente, porque la certeza sobre, o las pistas que nos permitan entender este fenómeno, este fenómeno general, esa es apenas una de sus expresiones, de la política, de eso que nosotros llamamos la política del odio, del fascismo, ¿no? Del fascismo sí tratado con rigor académico,
con rigor académico será el término correcto, no sé, pero el fascismo no como insulto, sino como fenómeno también político, bueno, esa es una tarea que tendrá que ser colectiva, pues no va a venir un tipo muy brillante a explicarnos ese fenómeno, ¿no? Por lo menos en el chavismo eso no sucede así. Entonces, esa es la introducción, bueno, un poco más larga de lo que yo aspiraba a hacer en esta tarde de celebración, además de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Discúlpame que meta una cosa, mezcle una cosa con la otra. Es que hoy se está entregando, a mí eso me tiene muy feliz, ¿no? Hoy se está entregando, se está entregando formalmente el primer urbanismo que ya está completamente culminado, construido en autogestión, bajo la modalidad de autogestión. Se está entregando en La Vega. El campamento de pioneros Caicachí construyó esa comunidad, ya no sé cuántos, son como 6 edificios, no me acuerdo cuántos son. Y bueno, da muchísima felicidad que hoy es un día histórico porque es primera vez que una comunidad, que el pueblo organizado bajo esa modalidad de autogestión, eh, bueno, culmina su obra, ¿no? Por ahí vienen otras más. Así que, bueno, discutamos sobre el tema del odio en este contexto de celebración por esa extraordinaria conquista popular. Muchísimas gracias.